Bueno, buenas tardes a todos desde el Colegio de Médicos de Alicante. Gracias por asistir y por haber esperado estos pocos minutos que hemos tenido de retraso por problemas de conexión. Buenas tardes también a los que están en directo escuchando la ponencia de hoy. Soy Germán Esbarz, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, y me acompañarán hoy la doctora Rosa Ballester, la vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, la doctora Milagros García Barbero, que es la ponente de hoy, de la conferencia de hoy, y por vía telemática nos acompaña la doctora Carmen Leal, que es la presidenta de la Real Academia, como saben. Bien, nos congratulamos de poder iniciar esta tercera temporada de colaboración entre la Real Academia y el Colegio de Médicos, pues porque demuestra que la conexión entre estas instituciones está ya en un periodo de madurez y las cosas han ido bien. Hemos tenido una buena relación en estos 2 últimos años y hemos tenido una buena acogida. Esta acogida, pues podemos asegurar que nos anuncia una futura colaboración que va a durar muchos años, puesto que creemos que las dos instituciones están interesadas en seguir colaborando en la formación continua de nuestros colegiados, de nuestros compañeros. Entendemos que esa colaboración es necesaria, es uno de los objetivos que teníamos las dos instituciones y por lo cual empezamos a hacer este ciclo de conferencias y yo creo que además de este objetivo tenemos la suerte de contar con unos ponentes de muchísimo prestigio que tienen una dilatada carrera profesional y unos méritos en todo tipo de publicaciones y de premios y que además pues son, como saben, académicos y a su vez prestigian a nuestras instituciones. Bueno, sin demorar más, quiero dar paso a la presidenta de la Real Academia para que pueda igualmente saludarnos. Carmen, cuando quieras. Yo, antes que nada, quiero daros las gracias. Quiero dar las gracias al presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante. Creo que esta colaboración, que como él ha dicho, espera que dure muchos años, yo también, ha sido fundamental. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de un programa que creo que está siendo un éxito, tanto para los que acuden a nivel presencial como para aquellos que lo escuchan por vía telemática. Como habrán visto ustedes en programas anteriores y en el que está ahora iniciándose, son muchos los académicos, tanto de número como correspondientes, que están interviniendo, además de prestigiosos doctores de la provincia de Alicante y de Valencia. Para la Real Academia de Medicina, esta era una colaboración que estaba pendiente desde hace tiempo y que gracias a el buen hacer tanto de los presidentes del Colegio de Médicos como de la profesora Rosa Ballester, vicepresidenta de nuestra academia, se están llevando a cabo. Yo digo siempre que la Real Academia de Medicina en Alicante se llama Rosa Ballester de segundo apellido, porque es ella la que se encarga, junto con el colegio, de organizar todas estas charlas. Para mí es un honor el dar las gracias al colegio, a Rosa, y darnos las gracias a todos los académicos y a todos los doctores que participan en estos actos. Creo que el programa es un programa muy interesante. Hoy quiero saludar a Milagros, yo la llamo habitualmente Mila, porque ella, que es, como saben ustedes, profesora de salud pública, entre otros muchos cargos que ha tenido, es una experta en educación médica, en la formación médica. Desde su ingreso como académica correspondiente, cuando hemos necesitado algo que tenga que ver con la educación médica, hemos recurrido a ella. Nos quedó pendiente una reunión en Mallorca de las 3 academias, la catalana, la de Baleares y la nuestra, pero el COVID nos lo impidió.
Esperemos que esto pueda volver a repetirse, porque además Milagros era una de las invitadas principales a aquella reunión. Yo hoy solo quiero dar la bienvenida a todos los que escuchan estas charlas, a los que acuden a verlas presencialmente y a los que la escuchan por vía telemática, creo que son muchos más. Por tanto, quiero dar la bienvenida a todos, celebrar con todos, especialmente con el señor presidente del Colegio de Médicos, el que este ciclo que ya iniciamos hace un tiempo continúe. Yo digo siempre que algo bueno nos trajo la pandemia, y una de las cosas buenas que nos trajo es que nos enseñó, incluso a los que ya somos muy mayores, a comunicarnos de una forma un poco diferente, aunque solo nos veamos a través de una pantallita. Por tanto, bienvenidos a todos. Yo quería, y además Rosa me lo pidió, que este año, que este ciclo acudiera, yo dijera unas palabras el día de la inauguración, y por eso aquí estoy. Espero que este ciclo sea un éxito y espero que ciclos venideros también lo sean. Nada más, buenas tardes, y ahora escuchemos a una experta en educación médica como es la profesora Milagros García Barbero, que es además miembro de nuestra academia desde hace ya unos cuantos años. Gracias a todos, buenas tardes, y que disfruten, como yo disfruto de todas las charlas a las que siempre me uno. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues voy a darle la palabra a Rosa para que haga la presentación de la ponente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Y bueno, pues la gratitud ya aquí ya se ha comentado, es decir, a ambas instituciones y a las personas que las presiden, ¿no? Bien, en la presentación por mi parte de la doctora García Barbero, bueno, pues es un gran placer y no es ninguna frase retórica. Ella estudió medicina, fue graduada por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en medicina por la Universidad de Alicante, máster en educación médica de uno de los centros especializados más prestigiosos a nivel europeo e internacional, que es el Center for Medical Education de la Universidad de Dundee, en Escocia, ¿no? Máster en gestión de sistemas sanitarios por la Fundación, por la Escuela de Alta Dirección y Administración, diploma en liderazgo por FUNSEDEM y otros muchos elementos de formación. La doctora García Barbero tiene una dilatada trayectoria en el campo de la educación médica, como ha comentado ahora mismo la presidenta de la Academia, con una proyección nacional e internacional. Digamos, los inicios de este interés en una carrera que ha sido extraordinariamente coherente, una trayectoria desde el punto de vista de la investigación, de la gestión y de la enseñanza muy coherente dentro de este mundo, y algunas cosas más que ahora comentaré. Empieza en el año 79 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, donde vuelve después de un posgrado de 5 años en Estados Unidos. De Valladolid viene a Alicante a montar dentro de la Facultad de Medicina una unidad específica de educación médica, en el contexto de un innovador modelo docente que puso en marcha en aquel momento la Universidad de Alicante, digamos con el impulso fundamental del profesor Carlos Belmonte y con el apoyo tanto del rector Antonio Gil Olcina en aquel momento como del aquel momento también decano, que fue el profesor Alfonso Puchades. Una nueva forma de entender, de gestionar la enseñanza de la medicina en el modelo que se denominó modelo Alicante, y en el cual la doctora García Barbero fue, bueno, pues digamos, una pieza absolutamente angular. Durante ese periodo fue secretaria y luego presidenta de la Sociedad de Educación Española de Educación Médica,
y después también de la Association for Medical Education in Europe. Hizo un posgrado, como he dicho antes, en la Universidad de Dundee en Educación Médica en Escocia y colaboró como consultor. Ha estado en muchos sitios, por eso lo de la dimensión internacional no es ninguna frase hecha. Estuvo en Dinamarca, dentro de la oficina regional de la OMS, como directora de la Unidad de Recursos Humanos, y posteriormente dirigió la oficina de la OMS para Europa, ubicada en Barcelona, en la Unidad de Políticas, Sistemas y Servicios Sanitarios. Dirige concretamente la Oficina de Servicios Integrados de Salud, como digo, de la región europea de la OMS. Y desde este puesto colabora con los ministerios de Sanidad y Educación de prácticamente todos los países europeos e iberoamericanos y con la Unión Europea en algo muy importante, que fue el desarrollo de políticas de formación de profesionales de salud y la estructura de los sistemas sanitarios. Vuelve a Alicante como vicerrectora de Relaciones Internacionales, donde pone en marcha los programas de intercambio de la UMH, si no recuerdo mal, había uno que era Destina, que era no solamente para estudiantes, digamos, sino también para profesores y para personal de administración y servicios. Y en la misma Universidad Miguel Hernández, en la Facultad de Medicina, es profesora del Departamento de Salud Pública, hasta que se jubiló hace 3 años. Ha participado en muchísimas y participa en mesas redondas y conferencias. No voy a hacer una relación detallada, pero en cuanto a artículos de revista, científicas y de libros, pero sí simplemente voy a enumerar los temas en los que ha trabajado, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el tema de la calidad de la provisión de servicios y de la atención centrada en el paciente, la enseñanza de la medicina en los países europeos y el impacto de la educación médica en el aprendizaje y en la práctica médica, ¿no? Y por otro lado, sobre todo estos últimos años también, yo creo que antes nos conocemos desde que ella y yo llegamos a en aquel momento, Universidad de Alicante, Facultad de Medicina, a principios de los años 80. Es decir, también es un dilatado tiempo de conocimiento. Ha sido un placer para mí tenerla al lado muchas veces y aprender de ella, ¿no? Y como digo, tiene una faceta que quiero destacar, porque creo que es importante, que es de divulgación científica, que lo hace muy bien. Es en periódicos, revistas, incluso en la televisión, que yo creo que son reflexiones de muchísimo interés. Ahora mismo, y con esto termino, es consultora de diversas instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Roche, la Fundación Lilly, la Fundación Carolina, la UZAN, el Consejo General de Colegios de Médicos. Por ejemplo, en este caso, hace unos pocos, semana pasada, me comentó, estuvo en Santander, porque forma parte del comité, creo que científico o académico, de una iniciativa muy interesante, que es la de profesión médica, creo que se llama exactamente así, ¿no? Escuela de la Profesión Médica, que se reúne, digamos, pues periódicamente, y bueno, ella está también ahí. Bien, y no quiero alargarlo más, porque lo interesante es oírla naturalmente a ella, y únicamente decir que el título de su conferencia, La medicina personalizada de precisión, un reto para la formación de los médicos, de la cual, pues bueno, en fin, vamos a oírla de forma muy atenta, y decir que ella forma parte del grupo de expertos que ha elaborado una propuesta de competencias en medicina, precisamente lo mismo, personalizada y de precisión, ¿no? Y que ha sido publicada por la Fundación Roche. Pues Mila, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Rosa. Gracias a la Academia por permitirme inaugurar este ciclo de conferencias 2022-2023 en el Colegio de Médicos de Alicante, y le doy las gracias también al presidente por estar aquí presente la tarde de un lunes. Y a Rosa, por supuesto, que como ya he dicho, somos amigas desde hace muchísimos años, no voy a decir ni cuántos, aunque ella ya lo ha mencionado.
Y como ha dicho la presidenta, la verdad es que sí que creo, también estoy de acuerdo con ella, que Rosa es un poco la academia en Alicante. Y de hecho ha sido la que ha insistido para que yo diera esta conferencia hoy. Como ha dicho ella, mi campo ha sido la educación médica y la gestión de sistemas sanitarios. Yo quiero decir que de pequeña yo quería ser, no sabía muy bien si secretaria de dirección o director directamente de cualquier empresa. Supongo que en la televisión habría alguna serie en que, bueno, habría una secretaria estupenda o habría un director estupendo, porque creo que directoras en aquella época no había. Y siempre pensé que es lo que me gustaría hacer. La palabra gestión en aquel entonces yo creo que ni la conocía, pero realmente ha sido a lo que me he dedicado después toda mi vida profesional. Pero ya desde pequeña organizaba a mis hermanos, tengo 5, organizaba los juegos, siempre, en el fondo siempre lo que me ha gustado ha sido organizar. Los armarios no me gusta nada organizarlos, pero el resto sí que me gusta. Y he pasado por, como ha dicho Rosa, por distintas situaciones, instituciones, cursos y trayectorias, pero todas tenían un centro común y al final siempre acababa bien en gestión de sistemas sanitarios, en mejora de la eficacia y de la eficiencia de los sistemas o en la educación. Ambas líneas yo creo que son muy interesantes y deberían cruzarse muchísimo más en el entorno de la vida real, porque un sistema sanitario sin unos profesionales bien formados para lo que se quiere hacer o unos profesionales muy bien formados en un sistema sanitario que no les permita ejercer, tiene muchísimos problemas y acaba siendo totalmente ineficiente. Por lo tanto, creo que esos dos campos que normalmente permanecen muy separados, tanto digamos académicamente como profesionalmente, pues creo que es interesante que se crucen. Cuando me incorporé a la OMS en 1990, la OMS ya empezaba en el 92, intentamos hacer con la Unión Europea una tarjeta sanitaria para los miembros de aquel entonces de la Unión Europea en la que estuviera la historia clínica digitalizada y que el portador y el propietario, digamos, de la historia clínica fuera el propio paciente. La idea de la Unión Europea era permitir que en cualquiera de los países un ciudadano de la Unión Europea pudiera tener atención sanitaria de calidad en cualquier sitio mediante un decodificador que yo creo que llegó hasta a fabricarse en plan prototipo, pero que el programa o el proyecto, digamos, nunca se llevó a cabo por la resistencia fundamentalmente de los gobiernos y de los profesionales. Y todavía seguimos sin tener una tarjeta sanitaria que sea propiedad del paciente y que nos permita trasladarnos de una institución a otra y tener nuestros datos. En el 1995, ya hablaba, en realidad la OMS hablaba de la medicina personalizada de precisión sin darle ese nombre que se acuñó como tal muchísimo más tarde, pero sí que hablaba que tendría que estar centrada en el paciente y considerando sus características personales, biológicas, sociales, económicas y culturales, que en el fondo es lo que hoy en día pretende la medicina personalizada de precisión. La primera definición es desde 2009-2010, es que está ahí, es que hace nada de esto. La hizo el National Institute for Health del National Cancer Institute de USA, de Estados Unidos, que lo definió como una forma de medicina que usa la información genética o proteínica para prevenir, diagnosticar o tratar las enfermedades y tomar decisiones terapéuticas individualizadas. A la vez, la FDA también, el Food and Drug Administration, en el 2009, habla refiriéndose a la definición del NIH, habla que el objetivo de la medicina de precisión es enfocarlo al tratamiento correcto, en el paciente correcto y en el tiempo correcto. Esto es frase que se aplica luego a muchas
cosas muchas veces. Me he ido al revés de donde tengo aquí. Vale. Como siempre, vamos a empezar un poco con Hipócrates. Voy a hacer una pequeña reseña de los puntos de las personas y los puntos más importantes que han llevado a la medicina personalizada de precisión, sobre todo a la genómica o a las ciencias ómicas y a las ciencias de la computación en el momento en el que está ahora. Como decía Hipócrates, es más importante el tipo de persona que la enfermedad. Es más importante saber qué tipo de persona es que la enfermedad que tiene ese tipo de persona. Es que como me veo en el trocito de la pantalla, por eso me he liado. Y luego está, no lo decía con estas palabras, pero tiene otra frase también de las que se citan, en que la verdadera medicina personalizada se basa en sentarse al lado del paciente y hacerle y demostrarle que le importas. Solo con ese seguro que el paciente mejora. Hoy en día la medicina personalizada de precisión va un poco en contra de esta afirmación, porque se trata de hacer toda una serie de pruebas diagnósticas de alta tecnología, más que, aparte de escuchar al paciente, lo que nos va a dar la información relevante del tratamiento o del diagnóstico va a ser precisamente la tecnología y los avances científicos que han ocurrido desde entonces. Digamos que estas son las 4 personas más influyentes, sobre todo en el desarrollo de la tecnología computacional o genómica, que han permitido llegar a donde estamos ahora. La primera persona es Alan Turing, de Inglaterra, del Reino Unido, que es el padre de la informática moderna. Y en una conferencia que dio en los años 30, la pregunta que se hizo fue: ¿pueden las máquinas pensar? Y da pie a, digamos, lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. De todas formas, tienen que pasar casi 26 años hasta que se acuña otra vez el término de inteligencia artificial y desarrollo de las bases de redes de los computadores. Esto lo hace en el 56 McCarthy, que es en Estados Unidos, y que es Premio Turing 1971. El Premio Turing es el equivalente al Premio Nobel en informática, porque no existe un Premio Nobel de informática. El siguiente punto importante es en el 59, donde Richard Feynman, que sí que es Premio Nobel de Física, en 1963, sienta las bases de la nanotecnología. Y su frase, cuando acepta el Premio Nobel, dice: podremos un día tragarnos a los cirujanos. Es decir, está pensando en la robótica, en la cirugía, en robótica en el Da Vinci en este momento, etcétera, etcétera. Y de aquí saltamos, hay mucha más gente entre medias que ha contribuido, pero de aquí saltamos otra vez a Alfred Hajo y Jeffrey Ullman, también americanos, que también tienen el Premio Turing de Informática en el 2020 y que son los que desarrollan los algoritmos compiladores, que se llaman. Es decir, permiten que haya una serie de algoritmos que hacen que Amazon funcione, que hace que la inteligencia artificial funcione y que hace que las redes funcionen. Y que cuando uno mira en Internet si se puede ir a pasear a Cataluña, de repente le aparecen los anuncios de maletas o de billetes de tren, que uno no ha pedido nada ni lo ha mirado en Google. Eso es lo que hacen estos algoritmos compiladores. Sin embargo, la medicina personalizada de precisión se desarrolla, tiene un incremento muy importante entre el 2009 y el 2010. Es que realmente cuando hay una explosión de las ciencias ómicas, de la genómica, de la proteómica, metabolómica, ahora casi todas tienen un ómico detrás de lo que antes era una ciencia, la inteligencia artificial, la bioinformática y lo que se llama salud digital. En gran medida, este desarrollo surge como una necesidad de dar respuesta a los fallos de tratamientos de ciertas enfermedades o sistemas donde el fallo del tratamiento y del diagnóstico y del tratamiento, por consiguiente, da lugar o a muertes prematuras
o a cronicidades de enfermedades. Ahí he puesto unas cuantas, como el distrés agudo respiratorio, que tiene un fallo del 48%, el cáncer prácticamente un 75%, la depresión en un 60%, o el trastorno de atención e hiperactividad en un 90%. Lo que intentan todas estas ciencias, digamos, es a través del análisis de la genética y de la farmacogenética y de la inteligencia artificial, identificar grupos de pacientes que tengan probablemente en su ADN un déficit o una malformación, digamos, un mal desarrollo de ese ADN, que es lo que lleva a que tengan esos fallos terapéuticos. La primera vez que se hizo la sistematización genómica de una enfermedad se hizo en la degeneración macular, que se llegó a la conclusión de que todos los pacientes que tenían una degeneración macular tenían un gen defectuoso en su ADN. Todo esto, la medicina personalizada de precisión se basa fundamentalmente y se apoya o se ha desarrollado en base a la confluencia de distintos elementos. Primero, los productos con base tecnológica, las plataformas de aplicaciones y las soluciones de sistemas inteligentes, la gran accesibilidad y posibilidad de transmitir y gestionar información a nivel mundial, la llamada globalización, y una cultura más proactiva y más informada de la ciudadanía, que hoy en día tienen acceso a Internet y pueden informarse tanto de lo que les pasa como de cómo se trata, de a dónde tienen que ir. Unas veces con buenos resultados y otras con malos. Para ello hay también que saber un poquito para poder identificar aquellas páginas web que sean fiables y que tengan una información fiable también. Todo eso nos da grandes posibilidades de mejora en los cuidados de la salud y prevención de las enfermedades, de diagnósticos concretos, de tratamientos específicos con bases científicas y de mejora de la gestión sociosanitaria y de la gestión de pacientes crónicos. Lo mismo ocurre en la vida real con otras cosas que no es de salud, como pueden ser pues, la gestión de los aeropuertos o la gestión de los comercios electrónicos o la gestión de cualquier otra cosa, incluida la conferencia en streaming que estamos teniendo hoy. Todo ello da lugar a que se pueda ir desarrollando la medicina de precisión. Desde un punto de vista económico, además ya no de salud, la medicina presenta una oportunidad de desarrollar un sector industrial, sanitario, científico, económico, contribuir a la racionalización del gasto sanitario y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario e incluso de la sociedad. Da lugar a la creación de gran número de puestos de trabajo, también destruye toda la informática puestos de trabajo, pero sin embargo da la sensación que todas las ciencias nuevas van a permitir que se aumente el número de puestos de trabajo específicos o concretos. Esto en algunos países ha dado lugar a los pactos de Estado. Naturalmente, como casi siempre ocurre en estas cosas, el primero es bien Estados Unidos o los países nórdicos. En este caso ha sido Estados Unidos, que creó la iniciativa de medicina de precisión, para la que Obama puso 216 millones de dólares para dotar una iniciativa con el Cancer Research Institute, que fue, como les he dicho, el que acuñó el término de medicina de precisión, y con la idea de que se creara una base de datos. Para eso consiguieron 1 millón de voluntarios que se prestaron a proporcionar sus datos genéticos, muestras biológicas distintas, información clínica, etcétera, para predecir el riesgo, comprender cómo y por qué ocurren las enfermedades y mejorar las estrategias de diagnóstico y tratamiento. Y con eso salió también lo que llaman la Personalized Medicine Coalition, que es una iniciativa en que se integran las universidades y centros de investigación y compañías farmacéuticas de prácticamente todos los centros interesados en la medicina de precisión de Estados Unidos, que son unos cuantos. En Europa siempre vamos un poquito retrasados. La Unión Europea hizo un consorcio internacional para el desarrollo de la medicina personalizada
En Francia, el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho un marco institucional para integrar la medicina de precisión en la atención sanitaria. En Estonia, Irlanda y Reino Unido se han desarrollado iniciativas para la creación de biobancos. La creación de biobancos es uno de las estrategias, digamos, más comúnmente y más desarrolladas en todos los países y en todas las áreas científicas. En España también vamos normalmente un poquito más retrasados que la Unión Europea, pero sin embargo también hay unos cuantos proyectos, pero son proyectos aislados, no hay un pacto de Estado, no hay una estrategia general globalizada. El Instituto de Salud Carlos III tiene el proyecto REDIS y ELIXIR, el Plan Integral Genómico de Cataluña, el proyecto Genómico de Andalucía, el proyecto Future Clinic en la Comunidad Valenciana, el proyecto MEDEA de Extremadura y he subrayado la Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra porque aborda la necesidad de capacitación de los profesionales para abordar los retos sanitarios. Y al final les contaré un poquito de lo que hacen. Desde el punto de vista sanitario, que es el que nos interesa realmente aquí, la medicina se presenta como una oportunidad de mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento adaptado a las características personales, el cambio en el control y tratamiento de las enfermedades crónicas, monitorización, participación de los enfermos, comunicación eficaz entre los profesionales, mejora de las relaciones de los ciudadanos con el sistema y los profesionales. Y mejora de la eficiencia de los sistemas sanitarios. Esto nos lo permiten las redes informáticas, las redes de comunicación, que se trata de conectar todos los elementos o actores, como se definen, que participan en los sistemas sanitarios, en la formación de profesionales y en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes o de los ciudadanos. Este es un proyecto que financió la Fundación Roche a través de una consultora, Ascendo, que es el que Rosa mencionaba previamente, que yo había estado en el grupo de expertos, que éramos 6 expertos que hicimos esto. Trabajamos mucho, pero trabajamos muy bien y la verdad es que aprendimos mucho y fue muy entretenido, porque éramos 6 personas que discutíamos sobre temas con una base común cada uno de distintos campos y la verdad es que fue muy enriquecedor. La Fundación Roche ha trabajado mucho y si entran en la web y ponen Medicina Personalizada de Precisión, Fundación Roche les saldrá un montón de documentos en Medicina Personalizada de Precisión. Entonces decidió que realmente era necesario que se definieran ciertas competencias para que los profesionales, como decían, pudiéramos abordar esos retos y el sistema funcionara, porque sin formación profesional, como he dicho antes, no funciona. Y entonces creo un marco de competencias, que si se fijan, esta es la portada del documento, es una propuesta de competencias, no se pretende que sean las competencias, sino es una propuesta que luego cada uno podrá adaptar a lo que quiera. El objetivo principal del proyecto era definir un marco de dominios y competencias comunes, y por eso subrayo comunes, para todos los profesionales sanitarios, que sirva como instrumento de apoyo para la puesta en marcha de programas e iniciativas formativas relacionadas con la medicina personalizada de precisión necesarias para desarrollar de una manera óptima su práctica profesional en el ámbito de la medicina personalizada de precisión. Es decir, tiene como elementos importantes que trata de identificar dominios y competencias comunes a los distintos profesionales, que sean iniciativas formativas y que permitan incorporarse a la práctica profesional y mejorarla. Como decía, la metodología a seguir fue interesante desde mi punto de vista. Se creó un grupo de trabajo de 6 expertos de distintos campos competenciales, que eran computación, transformación digital, informática médica, bioquímica, odontología, sistemas sanitarios y formación. Este último era el que llevaba yo, donde se nos hacían entrevistas individuales y luego talleres conjuntos de trabajo. Y luego se entrevistaron a 12 expertos de otros 12 campos también
relacionados y alguno que podía ser psiquiatría o oncología, y se les hacían entrevistas individuales. De todo eso, Ascendo hacía un resumen, hacía un nuevo documento que se volvía a pasar al grupo de trabajo de 6 expertos, se volvía a discutir, se depuraba y se volvía a empezar en otro nivel. El grupo de trabajo, inicialmente, creo que seleccionamos unos 200 artículos y documentos de instituciones o universidades que pudieran ser relevantes para el trabajo que queríamos hacer. Se conceptualizó lo que era el marco de competencias, se identificaron áreas de conocimiento y dominios e identificamos perfiles profesionales que tuvieran, luego les presentaré cómo se combinó todo eso. Y se consensuaron para el grupo de profesionales las competencias, los perfiles profesionales diana y el nivel de capacitación a alcanzar, porque llegamos a la conclusión de que no todos los profesionales tenían que tener el mismo nivel de capacitación para poder trabajar en equipo o para llevar a cabo las competencias que le correspondieran dentro del grupo. Esto se lo pongo porque como luego se va a grabar, se está grabando y creo que lo van a poder tener acceso para que tengan un poco idea de algunos de los documentos más importantes que analizamos y que utilizamos, pero no se lo voy a contar porque no tendría sentido. Lo que sí que dividimos fue en 4 campos o dominios que fueron competencias o marcos de competencias para competencias transversales, para competencias en salud digital, para competencias en genética y genómica y para competencias en medicina personalizada de precisión. Para este proyecto definimos competencia como un proceso dinámico y longitudinal en el tiempo. No queríamos que fuera una cosa estática, que una vez que yo lo he aprendido en primero o segundo de medicina lo vaya a seguir practicando hasta que se jubile 50 años después, sino que fuera dinámico, por el cual una persona utiliza conocimientos, habilidades, actitudes y buen juicio asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en todas las situaciones que corresponden al campo de su práctica. Como digo, fue la que nosotros decidimos que queríamos introducir en el documento y no pretendemos que sea la definición de la RAE o la definición estándar. Como he dicho, identificamos 3 marcos de competencias, que eran las competencias generales, salud digital o informática de la salud y genómica, básicamente. Dentro de las competencias generales, todo esto fue lo que conseguimos analizar y sintetizar de todos los documentos que habíamos estado estudiando, que muchos de ellos, claro, tenían enfoques diferentes y venían de culturas y de sistemas sanitarios diferentes. Las competencias generales las dividimos básicamente en competencias profesionales, que eran los fundamentos científicos y clínicos, competencias tecnológicas, informática, computación, inteligencia artificial, TICs, o tecnología de la información y la comunicación, competencias transversales, comunicación, liderazgo, gestión y colaboración, de esto se habla mucho, sobre todo en las facultades de medicina, competencias enfocadas en valores y aptitudes profesionales, que incluían la bioética, el liderazgo, la gestión del cambio y la gobernanza. Entre las de salud digital e informática de la salud, fundamentalmente estaban las competencias sobre salud y ciencia biomédica, sistemas de salud, competencias tecnológicas sobre el uso de herramientas informáticas, competencias en el uso y manejo de datos, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad y la protección, y competencias transversales, otra vez más, bioética, liderazgo, gestión de cambio y gobernanza. Ahora, en el esquema que les voy a presentar, verán cómo se juntan todas. Y por último, la genómica, que necesitaba marcos de competencias para distintos perfiles de profesionales sanitarios. Más allá de lo que pudieran ser los conocimientos básicos.
por ejemplo, análisis e interpretación de resultados, aspectos relacionados con el manejo de la información y la protección de datos, comunicación con a los pacientes, aspectos éticos, legales y sociales. Realmente, para poder manejar las historias clínicas electrónicas, tanto para introducir datos como para ser capaz de leerlos, la inteligencia artificial, aplicar la genómica, etcétera, necesita uno tener unos conocimientos o habilidades o capacidades diferentes de las que son las puras capacidades clínicas a las que estamos acostumbrados. Al final definimos 58 competencias que se dividieron en 6 dominios importantes. Ahí tienen un esquema en que aparecen las 6 determinantes de salud, la 1, informática biomédica, ampliación de la aplicación en la práctica, salud participativa y bioética. Como ven, son unas competencias que no tienen una terminología habitual yo creo que ni el sistema sanitario ni el sistema educativo, pero que sin embargo nos permitían cuadrar lo que creíamos que tenía que ser la formación de los profesionales para la medicina personalizada de precisión. Y rodeando todo eso están las competencias transversales que realmente afectan o engloban, digamos, a las otras competencias. Aquí en el cuadrito tienen, digamos, el número de competencias más específicas que definimos para cada uno de esos dominios que hemos llamado nosotros, que va 10 determinantes de salud, 15 en informática biomédica, 12 en aplicación en la práctica, 5 en salud participativa, 5 en bioética y 11 en competencias transversales. Luego, como decía, llegamos a la conclusión de que estábamos manejando un grupo de profesionales, que ahora les pongo cuáles son, más por su funcionalidad que por su carrera académica, digamos. Y, sin embargo, no todos tenían que tener el mismo nivel de competencias. Este, en el fondo, es uno de los grandes problemas de la formación, sobre todo en las facultades de medicina, que va a lugar a dar a muchas ramas, no solo ya clínicas, sino también de gestión o de prevención o de salud pública. Y, sin embargo, se le da a todas las competencias que hay que hacer y a todas las asignaturas, básicamente, el mismo valor, cuando en realidad los profesionales deben tener mayores conocimientos o capacidades de unas cosas o de otras. Y definimos 3 niveles. El nivel básico, que fundamentalmente era comprender e identificar. El nivel intermedio, que era aplicar los conocimientos, interpretarlos y trasladar su aplicación a los diferentes contextos. Y el nivel avanzado, que era integrar los conocimientos de manera completa, consistente y actualizada, demostrando además la capacidad de realizar un análisis crítico y evaluar los resultados. Estas personas son además capaces de innovar sobre los conocimientos adquiridos para contribuir al desarrollo de la medicina, en este caso del futuro y en este caso de la medicina personalidad de precisión. Y luego, como decía, definimos también distintos perfiles profesionales y no definimos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, pedagogos dentro del campo de la salud, sino, como decía antes, un poco en base a sus funciones o con quién tenían que tratar. Le dimos muchas vueltas y al final llegamos a esta conclusión, que será mejorable, pero nos pareció que era útil y de hecho para el resultado final nos resultó útil, que era el asistencial, que era el que tenía una relación directa con los ciudadanos y los pacientes, lo que llamamos de laboratorio y diagnóstico por imagen, que son profesionales que desempeñan una labor asistencial, perdón por el errata, en el laboratorio de un centro sanitario o en el diagnóstico de imagen sin relación directa con los pacientes, porque hoy en día las muestras las toman o bien los médicos asistenciales, o bien los técnicos de los distintos laboratorios, o bien los técnicos de radiodiagnóstico, y los profesionales de medicina lo que hacen es que informan esas muestras que hayan tomado. Y luego estaba la salud comunitaria, que eran los profesionales que desarrollan su actividad laboral en el ámbito de la salud pública, más o menos como en el momento actual. Los relacionados con la tecnología y la gestión, que eran la salud digital, todos los nuevos perfiles profesionales relacionados con la transformación digital del sistema sanitario, los que se dedicaban a la investigación, que desarrollan una investigación clínica o preclínica,
y la gestión y planificación aquellos que se dedican a relacionar, a planificar los sistemas sanitarios o a gestionar las instituciones o la formación de profesionales. Les voy a poner un ejemplo, como les he dicho, son 58 competencias y no se las voy a poner todas, no se asusten, pero sí que les voy a poner 3 ejemplos para que vean un poco cómo llegamos al esquema final, que era esto, por ejemplo, son las competencias de los determinantes de la salud, que sería el dominio 1, y la primera competencia sería conocer, como hemos dicho antes, que era el nivel básico, principios de las bases moleculares y fisiopatológicas de las enfermedades para su abordaje desde enfoques basados en las ciencias ómicas. El de 1-2 sería principios de las diferentes ciencias ómicas, su campo actual de aplicación, ámbito clínico, ámbito de investigación y sus ventajas y limitaciones, ¿vale? Así podemos seguir fuentes y tipos de datos que pueden ser obtenidos con las diferentes tecnologías ómicas disponibles y que la información pueda aportar cada uno de ellos, o la información derivada de estudio de los datos ómicos y sus implicaciones clínicas y epidemiológicas. De este tipo de competencias hay 58, como les he dicho, divididos en los 6 dominios que les he mencionado antes. Y esto, digamos, es un poco el resultado final. Aquí hemos mezclado en la columna, digamos, 1, lo que son las competencias y son las mismas que les he puesto antes. En las arriba tenemos los perfiles profesionales que dividimos, como hemos dicho, en existenciales, laboratorio, salud digital, salud comunitaria, investigación y gestión y planificación. Y en cada uno de esta mezcla de competencia y profesional, fuimos marcando el nivel que nos parecía que tenía que tener cada uno de esos profesionales. Era el básico, el medio y el avanzado. Esto se hizo con una encuesta, digamos, entre todos los profesionales que habían participado en los grupos. Cada uno marcó individualmente qué le parecía que debería ser el nivel de los distintos profesionales para cada una de las competencias. Y lo que está aquí plasmado es lo que salió de esa encuesta que se hizo a todos los profesionales. Por supuesto que no siempre coincidíamos, incluso los del grupo de expertos que estábamos más metidos en el ajo, digamos, y sabíamos más cómo funcionaban las cosas, pues había muchas veces que no estábamos de acuerdo en si tenía que ser nivel avanzado o nivel intermedio, sobre todo intermedio básico o intermedio avanzado. Entre avanzado y básico sí que estábamos más de acuerdo, pero en el intermedio oscilábamos digamos, a derecha e izquierda de esta tabla. El siguiente es de principales patologías y esta sería el de 2, que era la aplicación a la práctica, y he elegido 3, que son la competencia 9, 10 y 11, que eran principales ontologías y estándares de normalización en el campo de la interoperabilidad y intercambio de datos. Siempre se me atasca la palabra. O la incorporación de la información en la historia clínica electrónica de manera adecuada, asegurando su calidad para que pueda ser posteriormente utilizada, o conocer el marco legislativo sobre el uso y gestión de los datos sensibles y derechos digitales. Y una vez más volvemos a tener la misma gráfica que, como ven, pues avanzado, por ejemplo, en asistencial sería la incorporación de la información en la historia clínica electrónica. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en gestión sería intermedio. Aquí había sus dudas, intermedio o básico, pero consideraba que los gestores tenían que saber cómo funcionaba o cómo se tenía que hacer esta incorporación para ser capaces de elegir o seleccionar aquellos programas que facilitaran esa incorporación. Y en el marco legislativo, por ejemplo, los gestores deberían ser muy amplios y la investigación también. Gestión sí que tiene que tener muy claro cuál es el marco legislativo y su gestión de los datos, mientras que los profesionales o salud comunitaria pues podían tener un nivel intermedio de conocimientos. Y así llegamos a todas las competencias. Las últimas que le he puesto como ejemplo creo que son las de desarrollo personal, y también he seleccionado estas 3 porque me parecen que son muy importantes, pensando en que el trabajo del profesional individual va a desaparecer
y va a tener que ser un trabajo en equipo en el que se coordinen las personas que tienen algo que decir respecto a el tema que se esté tratando en ese momento, que puede ser un diagnóstico, puede ser un tratamiento, puede ser cómo gestionar el hospital en términos de pandemia con el COVID, etcétera, etcétera. Y ahí he seleccionado una que es el pensamiento transversal y la actitud innovadora, basada en el aprendizaje continuo, porque la ciencia avanza tan deprisa en este momento, tanto la tecnología como las ciencias biomédicas, que lo que aprendimos, no digo ya en el posgrado, en la Facultad de Medicina, si no lo mantenemos al día se queda obsoleto rápidamente. Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes sean capaces de aprender por ellos mismos, sean capaces de buscar la información que necesitan y tengan un espíritu crítico que les permita, como decía antes, diferenciar lo que es adecuado o no, o lo que es fiable o no, o lo que es bueno o no. El otro es la colaboración y coordinación con otros profesionales, que ya lo he mencionado varias veces. Y por último, he ensayado el desempeño actualizado de todas las competencias en el campo de la medicina personalizada de precisión e identificación de oportunidades de mejora en la práctica profesional. Este sería el esquema, digamos, para los distintos profesionales y realmente, si miran las dos primeras líneas, consideramos que estas dos competencias iniciales, el pensamiento transversal e innovador y la colaboración con otros profesionales, tendría que ser del nivel amplio, del nivel más avanzado en todos los profesionales de la salud. Mientras que las habilidades formativas pues, no tenían que estar en los profesionales que trabajan en laboratorio y no tenían que estar en los profesionales que trabajan en investigación. Como conclusiones, está claro que la medicina personalizada de precisión supone un cambio de paradigma importante y una nueva realidad existencial para el sistema sanitario, siendo la formación una herramienta fundamental para contribuir a su plena implementación y aplicación en la práctica clínica. En este sentido, los profesionales sanitarios se enfrentan a retos formativos relacionados con la adquisición de competencias dirigidas al desempeño de su práctica profesional de manera óptima, eficaz y de calidad en este nuevo entorno. Aunque esto parece un poco de mantra, que es verdad que los profesionales tienen que desarrollar su tarea profesional de manera óptima, eficaz o eficiente y de calidad, la verdad es que muchas veces no se consigue. ¿Qué implica esto? Pues para el sistema sanitario implica planes estratégicos nacionales que fomenten su implementación para evitar inequidades diagnósticas y terapéuticas, que deban ir acompañados de proyectos de investigación, indicadores de calidad, historias clínicas electrónicas, impacto y desarrollo de la inteligencia artificial. Hay países y grupos, como decíamos en Estados Unidos y otros grupos, que están poniendo mucho dinero y mucho énfasis en estos desarrollos. Bueno, y los países que iremos más detrás, pues lo que tendremos que hacer será adaptar o introducir o incluir sus conocimientos y sus desarrollos en nuestros sistemas, porque no vamos a llegar al mismo nivel que ellos en el mismo tiempo que van a llevar ellos. Entonces, también yo creo que en la investigación hay que también ser conscientes de que hay que aplicar el dinero de investigación en temas en los que se pueda ser puntero y que sirvan de desarrollo, y no en replicar otros campos que ya están realmente muy estudiados y que no aportan gran cosa al desarrollo, digamos, global de la medicina. Que integren los datos de los pacientes y que permita compartir la información generalizada. ¿Qué implica esto en la formación de profesionales? Pues implica un cambio radical en la formación de los profesionales. Es un cambio de paradigma tan brutal y en todos los términos que la formación tanto de grado como de especialidad o de posgrado debería dar una vuelta, no sé, de 360 o 760 grados, tanto en los contenidos clínicos como en la forma de trabajar y de comunicarse con los pacientes.
La inteligencia artificial va a cambiar el diagnóstico clínico y, unido a la historia y condiciones del paciente, va a proporcionar nuevas alternativas de tratamiento. La inteligencia artificial hoy en día, en el quiste microcítico, por poner un ejemplo de pulmón, es capaz de acertar, por decirlo de alguna forma, en un 98% de los pacientes, mientras que el neumólogo más experimentado del mundo mundial llega a un 60-65%. Por lo tanto, habrá que preparar a nuestros estudiantes y alumnos para que puedan utilizar la inteligencia artificial y evitar ese 30% de diferencia que hay en la capacidad diagnóstica. No vamos a poder competir con la inteligencia artificial. Por lo tanto, asumámoslo y adaptémonos al desarrollo de la tecnología y de la nueva ciencia. Luego están las tecnologías de la información y de la comunicación y sus posibilidades de intercambio de datos e imágenes. No solo va a cambiar la forma de comunicarse con los pacientes y entre profesionales, ya ha cambiado. Todavía nosotros, que somos de una generación del Pleistoceno, que digo yo, pues alguno ya sé que no le gusta, pero es verdad, pues nos hemos tenido que habituar a comunicarnos a través del WhatsApp, del teléfono móvil. Aquí estamos en streaming en vez de presencial como estaríamos en otro momento, y lo tenemos que asumir porque es que nosotros somos una generación que pasará y las generaciones nuevas se están acostumbrados a comunicarse a través de una pantalla cuadrada, que puede ser el reloj digital, el iPad, el iPhone, o por no mencionar marcas, o la televisión. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente o ahora un reloj inteligente? Mucha gente que ya te toma la presión arterial, tiene un dispositivo para controlar la glucosa, para controlar la glucemia, te dice las pulsaciones. Realmente todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de formar a nuestros profesionales, porque el tiempo es limitado. Si el tiempo fuera ilimitado, podríamos dedicarnos a, bueno, pues eso, a contarles la medicina de Hipócrates o de Sócrates o lo que pasaba en el siglo XII, que para historia de la medicina es muy adecuado, pero no para la práctica clínica. Entonces, como el tiempo es limitado, yo creo que hay que, como digo, darle una vuelta sobre todo a las facultades de medicina de, yo creo que 780 grados, porque con una no va bastante. Creo que habrá que hacer como una especie de sacacorchos o espiral, porque si no, no vamos a llegar. Pero realmente yo creo que yo soy muy optimista, la gente que me conoce sabe que soy optimista, pero cuando miro las facultades de medicina, y yo llevo trabajando en educación médica, como ha dicho Rosa, desde los años 80, realmente se ha avanzado mucho, pero no se ha replanteado del todo, quiero decir un cambio radical. ¿Qué es lo que hay que hacer? No me vale con que quitemos 3 créditos en anatomía y se los demos a pediatría o a psiquiatría, o 5 créditos de no sé qué, o metamos un simulador más o un simular menos. Creo que hay que replantearse qué necesita un profesional dentro de 10 años por lo menos, porque el periodo formativo son 11 años en la Unión Europea. ¿Qué va a necesitar ese profesional dentro de 11 o 12 años? No tenemos una bola de cristal y una varita mágica, pero tenemos muchos indicios de hacia dónde va a ir la medicina y de qué necesidades van a tener. Y en ello, lo que hace falta, teniendo en cuenta las competencias que habíamos identificado en este proyecto de la medicina personalizada de precisión, pues la conclusión es que hace falta una base científica muy sólida que permita incorporar nuevos conocimientos científicos, biomédicos, ómicos, genómicos, proteómicos, lo que queramos. La capacidad de autoformación, la búsqueda de información pertinente, el espíritu crítico de adaptación, la capacidad de adaptación a la incertidumbre. Pocas cosas ya son blancas y negras. Es que el mundo va tan deprisa que no nos da tiempo y tenemos más incertidumbre, mucha más incertidumbre que antes. Sin ya contar con que tenemos una guerra por ahí pendiente, por ejemplo, que hace un año ni siquiera se nos podía pasar por la cabeza que iba a ocurrir, ¿no? Y luego, la otra que me parece a mí trascendental es la capacidad de trabajar en equipo con otros profesores profesionales complementarios. Eso se está llevando a cabo ya en algunas situaciones porque el alto costo de los tratamientos y las consideraciones éticas de los tratamientos de cáncer, por ejemplo, con el CAR, o los retos éticos que está suponiendo pues, la inseminación artificial, la eutanasia, los vientres de alquiler, toda una serie de cosas que antes no existían y que plantean complejos, una gran complejidad,
pues han dado ya lugar a la creación de comités en muchos de los hospitales o en muchos sitios. El médico aislado ya no va a poder abarcar todos los conocimientos científicos y tecnológicos, ni va a poder asumir el coste de la tecnología para hacer una medicina basada en las características específicas del paciente. Esto implica, como decía antes, para el sistema sanitario, para los profesionales, planes estratégicos nacionales para las facultades de medicina y posgrado, financiación adecuada de las instituciones, adaptación de los contenidos formales y de los entornos educativos y, lo que es más importante, creo yo, nuevos perfiles de profesorado. Como les decía al principio, el plan a nivel nacional está la Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra, que resalta la necesidad de contar con profesionales en diferentes ámbitos que posean competencias específicas en medicina personalizada de precisión. Para alcanzar este objetivo, uno de los ejes de dicha estrategia se centra en la formación en materias identificadas como relevantes en el campo de la medicina personalizada de precisión, genómica y multiómica, tecnologías de la información y la comunicación, salud digital, bioinformática, ciencia de datos, normativa ético-legal y protección de datos, valoración de la evidencia científica y metodología de la investigación. Creo que resume bastante bien todo lo que hemos estado diciendo antes, incluso a la conclusión a la que llegamos en el documento que les he presentado. Muchas gracias. Iba a traer el documento, pero me lo he debido dejar en casa. De todas formas, si ponen en la web competencias en medicina personalizada Informe Roche, les sale el documento cuya portada les he puesto antes, y si quieren cualquier cosa, ahí tienen mi correo electrónico milagrbarbero@umh.es. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mila. Doctora Milagro García Barbero, te aplaudimos. Gracias. Virtualmente, supongo, desde sus casas también, los que tenemos conectado atendiendo a esta importante e interesante ponencia. No sé si habrá alguna pregunta, yo sí tengo alguna, ¿vale? Y voy a hacerla mientras vemos si alguien se anima, ¿vale? Yo soy médico práctico, como sabes, soy médico de atención primaria, médico de familia, y yo quisiera saber tu opinión sobre, desde el punto de vista del clínico práctico, si podemos seguir o podemos llegar a alcanzar la mayoría de estos objetivos, algunos de los cuales después intentaré comentar que ya estamos intentando avanzar en ellos, pero si podemos hacer este tipo de revolución del conocimiento con el estado actual, del modelo actual de la atención clínica en la que trabajamos. Mi respuesta es rápida y corta, no. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro sistema sanitario es que es muy rígido, muy burocratizado. Y, de hecho, yo creo que va en contra casi de la innovación y de las posibilidades que tienen muchos profesionales de introducir mejoras en su propia clínica. Es que no hace falta que se haga a nivel del mundo mundial. Y, sin embargo, las rigideces administrativas y los sistemas de control, es que este es un país que se basa en el control previo, que luego no se controla nada, como se ve habitualmente, ¿no? O sea que yo creo que hay que empezar a cambiar el sistema sanitario, hay que flexibilizarlo, hay que buscar otros modelos, que los hay, que son mucho más eficientes, además son más satisfactorios para los profesionales, porque un problema, y en la atención primaria ahora con el COVID, todos sabemos, ya había problemas, pero ahora se han multiplicado por 1000, pues yo creo que los profesionales están cansados, están hartos y no ven una respuesta del sistema que le dé, digamos, no sé cómo decirlo, que le agradezca, por decirlo de alguna forma, o que le reconozca, digamos, la labor hecha. O sea, mi respuesta a la pregunta concreta es, en este momento, no. Pero creo que son los profesionales, incluso los pacientes, los que van a tener que presionar para que esto cambie. Sí. Otro aspecto que sí, bueno, ¿tienes tú alguna cuestión? No sé, yo estaba, es decir, muchísimas gracias por presentar de forma tan sistemática, tan rigurosa, tan completa este cambio
cuantitativo y cualitativo, diría yo, ¿no? Que supone la medicina personalizada de precisión, ¿no? Yo estaba pensando, con mi faceta historiadora, es decir, bueno, se trata, por un lado, de desarrollar lo que ya se decía, los clásicos, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Pensemos en Gregorio Marañón. Y, es decir, se pasa del paciente promedio al diagnóstico de determinada terapéutica farmacológica o de otro tipo, a paciente concreto con apellidos además que van desde la variabilidad genética hasta hasta el medio ambiente o hasta el estilo de vida, ¿no? Entonces, vamos, a mí me parece bueno, pues un cambio, como digo, cuantitativo, pero sobre todo cualitativo. Claro, el tema es cuando uno piensa, después de haber estado muchos años trabajando en una facultad de medicina como profesor, ¿no? Es decir, cómo se concreta estas competencias en el caso de los médicos, que ya sé que has comentado, que por supuesto afecta a... Es decir, estas competencias, ¿en qué momento, digamos, qué transversalidad, es decir, asignaturas, yo qué sé, de genética clínica? Es decir, se trata de introducir asignaturas ya sé que no se trata de las competencias que, como muy bien has comentado, pero que veo muy complejo en la práctica, digamos, introducir en el nuevo currículum. ¿Vale la pena hacerlo poco a poco? No sé, luego vendrá, claro está, la aplicación práctica, no sé, me imagino que las historias clínicas incluyan los datos genómicos, etcétera, ¿no? Perdón, porque simplemente es una pura reflexión. A ver, yo creo que no vale eso. Sinceramente, que no vale. ¿Que no vale? Yo creo que no vale. O sea, el problema que hay es que está hecho. Vamos a ver, los ingleses han hecho un framework, el General Council, tenía la referencia, pero la he quitado para abreviar un poco de diapositivas, pero el que quiera se la puedo mandar. El Medical Council, los canadienses, Australia, los países anglosajones, volvemos otra vez a lo mismo, han diseñado esos marcos para las facultades de medicina. Y el problema es que tienen que olvidarse de lo que existe y empezar de cero, porque es que no vale poner parches, es que no me vale la anatomía como se da ahora, no me vale la cardiología básicamente como se da ahora, no me sirve. Y el problema que decía antes es que hay un número limitado de horas. Y entonces, mientras sigamos manteniendo eso, hombre, creo que se está haciendo un nuevo diseño de currículum, miedo me da, no lo he visto. Pero lo que sí que sé es que creo que van a meter 1 hora de medicina personalizada de precisión. Que conste que no tengo acciones en la medicina de precisión en ningún sitio, pero que lo utilizo no como que tenga que ser eso exactamente, ni tengan que ser estas 58 competencias que hay aquí, sino como un cambio de paradigma importante que es a donde va. Y de aquí, si en 10 años hemos llegado a donde estamos, ¿cómo vamos a llegar a los siguientes 10 años? ¿Cuánto avanzaron los teléfonos móviles y los relojes inteligentes? ¿Cuánto han avanzado en los últimos 5 años? Es que esto va a una velocidad que el tren nos pasa por encima y vamos, 7 veces antes de que nos enteremos que nos ha pasado. Entonces yo creo que hay que replantearse el sistema en conjunto. ¿Por qué? Hay cosas que hay que quitar. O sea, ya cuando hicimos el sistema integrado en Alicante, que tú estabas, tuvimos que quitar muchas cosas, porque hicimos un modelo diferente al tradicional y empezamos de cero y diseñamos el modelo en concreto. Tuvimos que adaptarnos a lo que existía por ley. También nos la saltamos bastante, esa es la verdad. Pero tuvimos que adaptarnos. Pero es que si pretendemos basar la formación en el paciente, en la genómica, en las características personales, culturales y sociales de los pacientes. Y seguimos haciendo el modelo estandarizado como yo cuando estudiaba medicina decía, pero si empiezo por el diagnóstico, que es lo más complicado, porque te decían úlcera de estómago, y entonces ya, pues si yo ya sabía que era una úlcera de estómago, ya muchas cosas que me sobraban realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es que no vale, no nos vale el modelo. Y hay otros países que lo han hecho. Lo mismo que hay países como Canadá, que ha diferenciado 2 facultades de medicina en el mismo sitio, una para medicina de atención primaria, sobre todo para zonas rurales, y el Canadá, todo el norte de Canadá, se queda aislado en invierno, y otra para medicina de las grandes ciudades, porque las capacidades y las posibilidades son muy diferentes.
Entonces, el café para todos o los protocolos, yo los protocolos siempre me han horrorizado, porque es que los protocolos surgieron en Estados Unidos para prevenir las denuncias y decir, si está siguiendo esto, pues no me puede usted denunciar. Pero aquí se han aplicado como lo que hay que hacer en la práctica clínica, y no te salgas del protocolo, porque ni te deja el gerente, ni te lo permite el jefe de servicio, ni nada de nada. ¿Qué pasa? Para mí eso lo que hace es que impide la evolución de la ciencia y de los propios profesionales. Y entonces, en tu opinión, ¿esto es mejor que lo haga una entidad nacional, un ministerio, o podrían hacerlo los propios médicos? En este caso, decir lo que hay que hacer, ¿no? O sea, transformarlo en una ley está claro que no lo pueden hacer los médicos, pero si nosotros tenemos claro cuáles son las amenazas que vamos a tener, como no cambiemos, y si el sistema no quiere cambiar porque no lo cambian, pues igual lo que hay que hacer es definirlo desde abajo, ¿no? O que las competencias, tú sabes que en los colegios de médicos se está hablando de hacer análisis de competencia y una acreditación cada cierto tiempo, como tienen en otros países, no me acuerdo el nombre exacto. Sí. Pero vamos, de alguna manera una reacreditación. Yo creo que en la clínica se están haciendo cosas, porque la clínica, sobre todo de grandes hospitales que tienen más facilidades, digamos, que la primaria, esa es la verdad, y otras están haciendo muchas cosas porque los profesionales las hacen y los profesionales no se quieren quedar atrasados. Entonces tienen que introducir nuevas técnicas, nuevas cosas y tal para ir avanzando, para mejorar y para seguir siendo buenos profesionales. Entonces ahí sí que se hacen muchas cosas. Muchas de esas, como he dicho yo, nosotros cuando hicimos lo de la Facultad de Medicina sabíamos que estábamos ilegales. Y además se lo explicábamos al director general de universidades. Dice, es que esto no lo debería saber yo. Y le dijimos, sí, pero es que es tan bonito que merece la pena que lo sepa, ¿no? Y entonces, muchas veces yo creo que los profesionales van rondando, porque los buenos profesionales pues se mantienen al día, les gusta mantenerse, les gusta su profesión, y entonces va consiguiendo que las cosas avancen, pero es como una batalla campal muchas veces contra la administración. Sí. Entonces yo creo que tienen que ser, por un lado, la ciudadanía, que al final son los que votan, pero es difícil de mover en un sentido o en otro. Por otro lado, los profesionales. Sociedades científicas, y las sociedades científicas y los colegios profesionales, porque es que si no veo otra solución. Bueno, yo creo que hemos llegado al tiempo correcto, porque aunque habíamos empezado un poquito después la exposición, tenemos, si queréis, algún comentario más. Sí. O si hay alguna pregunta por ahí. Preguntas no hay, pues nada. Al final no. Yo creo que es un tema muy novedoso. Sí. Yo, francamente, desde lo que dices, las innovaciones y, por ejemplo, los comités clínicos en los hospitales no los puso la gerencia. No. Los ha puesto los profesionales que iban a pedir que algo no iba bien y podía tener una solución en eso. La atención primaria ni nos imaginamos una cuestión como esa. Y de ahora seguimos haciendo consultas de uno en uno y con muchas veces el rebote de la pelota de ping-pong que llamamos, ¿no? Sí. De no es mío, es del otro, etcétera, etcétera. Todo esto nos hace perder una cantidad de tiempo tremenda a nosotros, pero sobre todo afecta a los enfermos que tenemos todavía sin solucionar y que a veces cuando los solucionamos pues hemos retrasado el diagnóstico en un tiempo que podría haber sido evitable, en algunos casos, desde luego. Entonces yo creo que ninguno de nosotros, que yo creo que todos nos conocemos y os conozco, ninguno estamos en contra de mejorar nuestra práctica clínica. Yo creo que no. La cuestión es por dónde empezar, ¿no? Y de alguna manera yo sí que creo como conclusión es que nos dejen trabajar, que nos dejen proponer innovaciones como este documento y que nos tomen en serio, ¿no? Que muchas veces es lo que tienen que hacer, oírnos desde ministerios y ponerse a organizar. Sí, yo creo que en este momento el tiempo y la tecnología juega, digamos, a nuestro favor, aunque yo no sea clínico. Porque la gente joven ya no se comunica como la gente mayor y de hecho los centros de salud, mayormente es la gente mayor la que va. La gente joven se comunica por teléfono. Bueno, ahora con el COVID llamaban telemedicina a las llamadas telefónicas de usted está infectado. Es que si llamamos telemedicina a eso, claro, estamos hundidos en la miseria. Pero
Pero yo creo que eso, porque la gente joven va a exigir otras cosas y no va a querer perder el tiempo en irse al centro de salud cuando su teléfono o su reloj le dice que tiene la glucosa alta. Yo me acuerdo en Noruega, en el año, debía ser 92, 95, Noruega hizo una apuesta muy importante por la telemedicina para todo el país y dotó a todo el país de unas líneas de conexión rápidas e importantes. Y lo que hizo fue que en todos los centros de salud de toda la parte norte, los 3.000 kilómetros desde Tromsø hasta el Polo Norte, los dotó centros de salud con aparataje digital. Tenía una cámara digital, un electrodigital, un fonendo digital, una red digital, etcétera, etcétera. Y puso un profesional que era una especie entre médico y enfermera, no llegaba ni médico ni enfermera, para que fuera capaz de hacer las pruebas, y las pruebas las informaban desde Tromsø, no en tiempo real, salvo que fuera un infarto, una cosa así, sino al día siguiente. Y con eso mejoraron la atención, preguntaban a los pacientes que no tenían muy seguro que los datos no fueran captados y todos dijeron que les daba lo mismo con tal de no tenerse que desplazar los 3.000 kilómetros. Mejoró muchísimo la atención sanitaria, se ahorraron un montón de billones de coronas noruegas, mejoraron la salud de la población y la implicación de la población en sus propias enfermedades. Al final los enfermos de dermatología se hacían una foto y la mandaban al dermatólogo directamente, y la capacitación de los profesionales, porque a base de recibir informes y de hablar con los pacientes, pues adquirían un montón de competencias. O sea que tuvo muchísimos, estoy hablando del año, creo que era el 92 o 93, y aquí todavía estamos... Algunas hay, pero nunca cuajan. Es que son pequeños proyectos de un grupo de profesionales interesados o lo que sea, que hacen un proyecto y luego se les acaba la financiación y tienen que volver otra vez a la rutina administrativa, y aquello se acaba perdiendo. Es mucho trabajo que luego se pierde porque no tiene una continuidad en un sistema nacional administrativo. A lo mejor a través de la medicina privada y de los grandes grupos de inversión, estos que están ahora entrando en la medicina privada, pues a lo mejor hay una financiación suficiente para poder aplicarlo, porque ahora es muy caro, porque claro, un tratamiento CAR de cáncer pues cuesta 300.000 euros, ¿no? Pero bueno, los ordenadores antes era imposible comprarse uno y ahora por 300 euros te compras un ordenador. Luego esto, lo mismo que ha pasado con otras cosas, yo creo que irá bajando de precio y empezará a ser más asequible de lo que es en este momento. Y bien, pues si quieres despides tú y anuncias la siguiente. Exactamente. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Milagros García Barbero por la excelente conferencia y, en fin, por enseñarnos tantas cosas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, y emplazarles para la próxima conferencia, que será el 7 de noviembre. La impartirá el doctor Luis Franco Vera, que es, aparte de académico de número de nuestra academia, de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, es catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Valencia, y digamos, el título de la conferencia es el impacto de la epigenética en la medicina. Es un tema también bien importante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y hasta la próxima ponencia. Muchas gracias.